y que son opositores al gobierno y a la revolución bolivariana. Pero no se da allí una manifestación de solidaridad con este intento de derrocamiento del gobierno del presidente por parte de los nacionales de esos países. Por el contrario, las muestras de solidaridad son precisamente de los nacionales de esos países, de sus sindicatos, de sus partidos, de sus movimientos sociales, con la institucionalidad democrática a favor de la paz en Venezuela y contra la intervención extranjera en los asuntos políticos de nuestro país. Esa gira tuya seguramente influye en la próxima reunión de UNASUR, de los cancilleres, ¿no? ¿Está prevista para cuándo? Creemos que esta semana, posterior a la toma de posesión de la presidenta Bachelet, vamos a realizar una reunión del Consejo de Cancilleres de UNASUR, donde me tocará informar ya a todo el bloque regional de UNASUR de la situación y efectivamente solicitar, bueno, el respaldo, la solidaridad a la institucionalidad democrática en Venezuela, al gobierno legítimo y al derecho a la paz que tiene la familia venezolana. Otra estadía tuya fue Ginebra, ¿no? La reunión con el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo fue esa reunión? Mira, porque era muy importante, sin duda. Claro, porque esta campaña bien articulada de mentiras, de medias verdades, de información descontextualizada, sin fuente, tiene un impacto, especialmente en los organismos de derechos humanos a los cuales nosotros tenemos los compromisos pues, internacionales que responder, más aún siendo nosotros miembros, como somos, de pleno derecho de voz y voto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hablamos ante la plenaria. Nunca nosotros acostumbramos tocar los temas venezolanos en esos espacios, sino más bien avanzar en una agenda multilateral, pero en este caso lo hicimos precisamente por la gravedad de la campaña de tergiversación y mentira que hay contra Venezuela. Creo que fue bien acogida. Te puedo decir que al final de la intervención, gratamente me tocó recibir bueno, el respaldo de embajadores, cancilleres que estaban presentes allí de distintas partes del mundo, ¿no? Solidarizándose con Venezuela, transmitiendo un mensaje de saludo, de solidaridad al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Creo que esa intervención fue bien positiva porque nos permitimos informar de primera mano a los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos y al resto de los países miembros de Naciones Unidas de la situación de agresión a la institucionalidad democrática que hay en Venezuela. Sobre todo diferenciar, José Vicente, que es el tema definitivo acá. Nosotros no estamos enfrentando ni reprimiendo a manifestaciones pacíficas. Cuando las ha habido, que prácticamente desaparecieron para convertirse todas en violentas, cuando las ha habido, el gobierno ha garantizado el derecho a la manifestación. Y tú sabes que el presidente Chávez fue el gran promotor de la protesta en Venezuela, de la cultura de la protesta social para demandar, para interpelar. Nosotros, por el contrario, consideramos la protesta pacífica, sea social o política, como un instrumento de democracia directa. Pero cuando ya estamos ante situaciones de bloqueos violentos, de agresiones a personas, de asesinatos a efectivos de la Guardia Nacional, estamos enfrentando una situación planificada de violencia en la cual el Estado está obligado a restituir el orden, con un uso legal, proporcional de la fuerza, pero debe hacerlo. ¿Tú crees que esos interlocutores que tuviste en la gira entienden esa diferencia? Sí, en América Latina, en Mercosur y Guyana y Surinam, perfectamente, ¿no? En el seno del Consejo General de Derechos Humanos también. Creo que había algunas dudas de la alta comisionada, la doctora Navi Pillay. Tuvimos una conversación, ella escuchó detalladamente todos estos alegatos que te estoy haciendo, ¿no? Simplemente, bueno, exhortó a que le preocupaba el lenguaje de violencia que se había instalado en Venezuela, la alta polarización. Le respondí que frente a eso el presidente Nicolás Maduro ha convocado una conferencia nacional por la paz, ¿no? Precisamente para encontrar el espacio para el disenso democrático, ¿no? Pero le dejé muy claro, le expliqué cuáles son los detenidos, por qué están detenidos, por
calificación de homicidio, destrucción de bienes, alteración del orden público, no por sus ideas políticas. Aquí no hay detenidos por sus ideas políticas, sino por personas que cometen delitos específicos contra las personas, contra las propiedades. Y luego nos pusimos a la orden, porque nosotros nos debemos a ese organismo para responder y aclarar cualquier situación. La conversación con Ban Ki-moon fue bastante positiva. Vimos, primero, prácticamente fue un punto dentro de varios puntos que él quiso tocar. Uno de ellos, recordar y agradecer el papel del comandante Hugo Chávez, positivo en la región latinoamericana y caribeña. Especialmente habló del compromiso del presidente Chávez con la paz en Colombia, el compromiso del presidente Chávez con Haití, y nos exhortó al presidente Nicolás Maduro a continuar esa tarea de cooperación regional para seguir fortaleciendo la Unión Latinoamericana y Caribeña. Nos pidió que asumiéramos un papel más activo en el tema del cambio climático, dado el peso de opinión que tiene Venezuela en Naciones Unidas. Así me lo expresó, gratamente sorprendido para nosotros como país que haya esa valoración del peso que tiene la opinión. Y finalmente, bueno, le informé igual de toda la situación. Me dijo que él había seguido con detalle la situación, que condenaba la violencia y que solamente siempre estuviéramos muy vigilantes de la actuación de los cuerpos policiales para que no se cometieran excesos. Le dije que así ha sido, así será, y que cuando haya un individuo de los cuerpos policiales o militares que actúa al margen de la ley, será colocado a la orden de la justicia como lo hemos hecho en este caso y en muchos otros casos. Ahora te pregunto, Elías, esas explicaciones que tú has dado en esos escenarios obedecen a qué? A una actitud de principios de parte del gobierno venezolano, que además siente que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones que se le hacen, o obedece a que se siente acosado por la campaña internacional. No, lo hacemos en primer lugar porque nosotros somos responsables y estamos comprometidos de verdad con la defensa auténtica de los derechos humanos. Y creemos que la creación, tú sabes que el Consejo de Derechos Humanos tiene 8 años de creado, sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se había convertido en un instrumento del gobierno de los Estados Unidos para castigar a los gobiernos independientes y soberanos, ¿no? Por eso nos sentimos obligados, porque Venezuela tiene compromiso como país, como Estado, ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Y ante ellos respondemos. Y fuimos con nuestra verdad, ¿no? Porque no tenemos nada que temer. Y lo comprobamos. En ninguna de esas conversaciones, ni en el marco del Consejo de Derechos Humanos, hubo nadie que pudiera esgrimir una prueba de que en Venezuela hay una intención deliberada o sistemática de violar los derechos humanos. Todas las preocupaciones se basan en, bueno, las informaciones que llegan, los alegatos de personas interesadas. Entonces ya sabemos el listado de ONG que no son para nada imparciales en Venezuela, ¿no? Muchas de ellas financiadas por el propio gobierno de Estados Unidos. Bueno, mandan documentos y papeles, pero sin ningún tipo de sustento, de argumentación. Por eso nos vinimos muy tranquilos, porque expusimos la verdad del pueblo venezolano, de un pueblo que quiere vivir en paz, la verdad de un gobierno que está actuando en el marco de la ley, la Constitución y los derechos humanos para restituir el orden y la tranquilidad que requieren y demandan centenares de familias que hasta el día de hoy seguramente están atrapadas